Históricamente en Colombia se han generado múltiples discrepancias entre los productores de leche y los compradores de leche. Básicamente la puja por los precios, que siempre ha tenido que ver mucho con los temas de oferta y demanda, de políticas proteccionistas, etcétera, etcétera. Finalmente hoy en día contamos con un mecanismo que ha sido producto del acuerdo entre el Estado, los productores y los agentes compradores y que regula los precios a los cuales se debe comprar o se debe pagar hoy en Colombia la leche a los productores. Este acuerdo se oficializó mediante la resolución 000017 de enero 20 del 2012 y en ella se reglamentó la forma y los parámetros que se deberían tener en cuenta para pagarle la leche cruda al proveedor, es decir, al productor, al ganadero, en el hato, en su finca, de acuerdo a las características que presente la leche y la finca, y que vamos a ir desglosando poco a poco en adelante durante el video. Primero que todo hay que tener en cuenta que hoy en día los compradores no están comprando litros de leche con toda su composición a los productores, sino que básicamente hoy se ha cambiado el sistema para que sea solamente los sólidos lo que se compra. Entonces, hoy en día se calcula dentro de la leche que el productor entrega al comprador cuánta grasa y cuánta proteína está entregando o cuántos sólidos totales está entregando, y se han establecido tablas para comprar no leche como tal, sino gramos de sólidos o gramos de grasa y proteína. Se establecen algunas condiciones y algunos manejos del tema económico comparados con el tema de la calidad higiénica de la leche que se esté entregando, medida en la cantidad de unidades formadoras de colonia por centímetro cúbico o por litro que se estén produciendo en la leche que se entrega al comprador. Lo primero que hace esta resolución es dividir el país en dos regiones. La región número 1 básicamente está conformada por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, es decir, algo así como las cuencas lecheras más fuertes en el país. La segunda región en la que se dividió el país está conformada por los departamentos del Cesar, La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Magdalena, norte de Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, en general la Orinoquía y la Amazonía colombiana. En estas dos regiones, pues como vamos a ver a continuación, se establecen las mismas metodologías, pero con valores de corte diferentes para el pago de la leche al productor. Básicamente lo que se tiene acá como división es que en toda la región 1, que es donde están las cuencas lecheras y el ganado especializado, pues es más difícil producir sólidos, producir grasa y proteína. Son animales de menores contenidos en su leche, pero también es cierto que si ellos pueden producir menos sólidos, también pueden producir una mejor calidad de leche en lo que se refiere a la composición higiénica y a la cantidad de unidades formadoras de colonia, porque cuentan con mayor infraestructura y más desarrollo en algunos temas de manejo sanitario de la producción. Entonces, para cada una de las regiones se establecen valores diferenciales. Para la región 1, que ya dijimos que son las cuencas lecheras, se establece un valor de pago por gramo de proteína de 19 pesos con 40 centavos, grasa 6,46 y sólidos totales 6,86. Para la región 2, el valor de la proteína por gramo es de 17 pesos con 50, para grasa 5,83 y para sólidos totales 6,51. Sea este el punto o el momento de aclarar que cuando se va a comprar la leche, o bien se compra por la suma de proteína más grasa, o
por los sólidos totales. Es decir, la planta está obligada a pagar al productor de una de las dos maneras. Eso lo acuerdan, o en general la planta es quien lo determina por la capacidad de sus laboratorios. Si hace solamente una prueba de sólidos totales y basado en esa cantidad de sólidos, paga a 6,86 o a 6,51 dependiendo de la región. O si hace por separado para la leche, proteína y grasa, y paga al productor los gramos de proteína producidos más los gramos de grasa que éste le está entregando con la leche al comprador. Existen adicionalmente unas bonificaciones tratando de mejorar las coberturas de los programas de hatos libres de brucelosis y tuberculosis, y de igual forma la certificación de predios en buenas prácticas ganaderas. Cada una de estas 3 certificaciones que posea un hato le hará acreedor a un valor de 10 pesos adicionales por litro de leche vendido. Es decir, si el productor tiene su hato libre de brucelosis, tendrá derecho a que le paguen 10 pesos por litro adicionales. Si está libre de brucelosis y tuberculosis, recibirá 20 pesos por litro adicionales. Y si está libre de las dos enfermedades y además de esto está certificado en buenas prácticas ganaderas, el litro de leche se lo deberán pagar 30 pesos por encima de lo que sumen las liquidaciones correspondientes. Las tablas que se utilizan para bonificar o castigar de acuerdo a la calidad higiénica de la leche dependen de cada una de las regiones. Entonces, la tabla que estamos observando es la tabla que se utiliza para la región 1, que son las cuencas lecheras especializadas. La leche estándar, es decir, normal, se debería entregar con calidades o con contenidos bacterianos de entre 175.001 y 200.000 unidades formadoras de colonia por mililitro o por centímetro cúbico. Contenidos más bajos de bacterias, es decir, mejor manejo higiénico de la leche, harán que se haga una bonificación sobre el precio de la leche. Por ejemplo, si la leche tiene entre 50.001 y 100.000 unidades formadoras de colonia, al precio de liquidación de la leche por sólidos, grasa o proteína y la adición de las bonificaciones por certificaciones de hato libre, le serán sumados 54 pesos al valor de compra de la leche, y si esta leche es entregada fría, le serán reconocidos 15 pesos adicionales por litro por el hecho de entregarla fría. Sin embargo, si un productor en la región 1 entregase una leche con 600.001 o más unidades formadoras de colonia, no solamente no va a recibir estas bonificaciones y no se le va a reconocer el frío así entregue la leche fría, sino que además sobre el precio de liquidación se le va a aplicar una penalización, es decir, un descuento de 67 pesos por litro. Para la región 2, la escala es un poco más suave, es decir, la leche estándar, la calidad estándar de la leche está entre 200.001 y 300.000 unidades formadoras de colonia. De estos contenidos hacia abajo de bacterias, el productor empieza a recibir bonificaciones y pago o reconocimiento del frío de la leche si es que la entregara fría. De 300.001 unidades formadoras de colonia en adelante va a ser acreedor a descuentos o penalizaciones por baja calidad higiénica de la leche. Adicionalmente, en esta resolución se establece una sola tabla nacional para descuento del transporte. Realmente lo que se hace es que la planta compre la leche no en la finca como tal, la saca de la finca, pero la planta paga la leche puesta en la planta. Entonces al productor se le hace un descuento del transporte de la leche desde su finca hasta la planta, que tendrá que ver con la distancia a la cual esté ubicada la finca de la planta y además con el tipo de transporte en el que se esté llevando la leche. Entonces, entre más cerca esté la finca de la planta y más grande o mayor sea la capacidad de transporte del camión en el que se lleve la leche, pues más bajos serán los descuentos por transporte.
Fincas que estén demasiado lejos y donde los transportes sean pequeños o ineficientes, pues los descuentos por transporte de leche serán mayores. En términos generales, esta es como la tabla de todo lo que deberíamos tener en cuenta para la liquidación del precio final de la leche. Entonces, lo primero sería tener claro si la finca está en la región 1 o está en la región 2, si se va a liquidar la leche por la suma de proteína más grasa o si se va a liquidar por sólidos totales. Establecer los contenidos de proteína, grasa y o sólidos totales que con la densidad de la leche nos darán la cantidad de gramos de sólidos que estamos entregando y multiplicarla por estos valores que nos darán el precio base que se le debe pagar al productor. Recordemos que si el productor tiene certificaciones de hato libre de las enfermedades como brucelosis y tuberculosis, o si está certificado en buenas prácticas ganaderas, tendrá acceso a alguna bonificación adicional que es equivalente a 10 pesos por cada una de esas bonificaciones. En cada una de las regiones, tanto la región 1 como la región 2, existe una escala de pago de bonificaciones o de aplicación de penalizaciones que será inherente a la calidad higiénica de la leche, determinada por la cantidad de unidades formadoras de colonia con las que se entregue esta leche. Y finalmente se aplicará un descuento por transporte que tiene que ver con la distancia a la cual esté la finca de la planta y con el tamaño del camión que esté transportando la leche hasta la planta. Si nosotros lo vemos como ejemplo, vamos a mirar una finca a ver qué es lo que sucedería con ese pago de la leche de acuerdo a la calidad. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es dónde está la finca. En este caso vamos a asumir que la finca está ubicada en la región 2, es decir, en el trópico bajo, donde no estamos trabajando con lechería especializada y tenemos menor pago por sólidos, pero también una tabla un poco más flexible en lo que se refiere a la calidad higiénica. Entonces debemos partir de los análisis composicionales de la leche. Para este caso, vamos a decir que la leche que estamos entregando tiene un 3.08% de proteína, 3.8% de grasa y unos sólidos totales de 12.3%. Para este caso, vamos a liquidar el precio basado en la suma de proteína más grasa, no en sólidos totales, sino en la suma de proteína más grasa. Entonces, para proteína tendríamos que el 3.08% de 1032 gramos, que es el peso de leche que entregamos en un litro. Recordemos que la densidad de la leche varía entre 1028 y 1033, es decir, 1028 gramos por litro a 1033 gramos por litro. Normalmente para estas liquidaciones se habla de 1032 gramos, es decir, el 3.08% de 1032 gramos, que es lo que hay en un litro de leche, multiplicado por 17 pesos con 50, que es el valor establecido para gramo de proteína en la región, quiere decir que por la proteína entregada, los gramos de proteína entregados, nos van a pagar 556 pesos por litro de leche. Adicionalmente, la grasa, 3.8% de los 1032 gramos que estamos entregando y liquidados a 5 pesos con 83, nos darán un valor de 228 pesos con 63 centavos. En lo referente a las bonificaciones y a estatus de hato libre, vamos a considerar que esta finca solamente está certificada como hato libre de brucela y no está certificada como hato libre ni de tuberculosis ni certificada en buenas prácticas ganaderas. Es decir, por el lado de las bonificaciones por estatus sanitario, solamente tendría derecho a 10 pesos adicionales por litro. En lo referente a calidad higiénica, si decimos que la finca está entregando una leche que está entre 150.000 y 200.000 unidades formadoras de colonia por centímetro cúbico, quiere decir que tendría derecho a 14 pesos de bonificación
por mejor calidad que la leche promedio de la zona tropical, y si la leche se estuviese entregando fría, tendría derecho a un reconocimiento de 5 pesos por entregarla fría. Es decir, al dinero que nos van a pagar por la proteína que estamos entregando, más la grasa, más la certificación, nos van a pagar 14 pesos por bajo contenido bacteriano y 5 pesos adicionales por entregar la leche fría. Si la finca se encuentra ubicada a menos, digamos, del orden de unos 50 kilómetros de la planta, caigamos en cuenta que la distancia que se menciona en la tabla es la distancia total planta-finca-planta. Es decir, para que me dé un tope máximo de 100 kilómetros, la finca no puede estar a más de 50 kilómetros de la planta. Entonces, si suponemos que la finca está a menos de 50 kilómetros de la planta, quiere decir que con esta distancia, y si la leche la recogieran en un camión con un tanque pequeño, es decir, como una turbo o algo como eso, el descuento que harían por transporte es de 56 pesos por litro de leche. Entonces, si sumamos todos los dineros que vamos a recibir por venta de proteína, por venta de grasa, por certificación, por calidad, por frío, y le restamos el costo que nos va a aplicar la planta por transporte, quiere decir que en esta finca la leche debería ser paga a 757 pesos con 88 centavos. Esas son las tarifas y los valores vigentes para 2015. Realmente estos valores se están ajustando más o menos cada 2 años. La única manera o las únicas formas como el productor pudiera obtener mejores precios sería buscar formas que le ayuden a aumentar los porcentajes de proteína y grasa de la leche, es decir, tener más sólidos dentro de esta. La otra forma es tener todas las certificaciones de hato libre y en buenas prácticas ganaderas. Y finalmente, pues tratar de producir una leche que vaya fría y con la menor cantidad de unidades formadoras de colonia posible. Obviamente no es viable tratar de acercar la finca más hacia los centros de consumo o hacia las plantas, pero es una alternativa pensar en que cuando tenemos explotaciones que están tan lejos de las plantas de procesamiento y donde no se pueden llevar equipos de transporte de gran tamaño, pues los descuentos que se van a recibir por transporte van a ser muy grandes y van a afectar bastante el valor del litro de leche que puede recibir el productor. Espero que con esto sea más o menos claro el sistema de pago de la leche por calidad, y con algunos talleres complementarios y ejercicios podemos terminar de conocer esta metodología y afinarla un poco más. Muchísimas gracias.